Bueno, estamos conversando con Clara Chevalier, que es la secretaria general de la Asociación de Docentes Extensionistas e Investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, recientemente electa secretaria general de CONADU, y además es profesora de historia que combina con sus tareas de investigación y de la labor gremial. Clara, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes a todo el portal. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta entrevista. En principio, comentar o preguntarte cómo haces esa combinación entre la docencia, la investigación, no sé si estás trabajando en algún proyecto de extensión y el trabajo gremial de la asociación. Bueno, es una combinación que tiene su complejidad. Por un lado, bueno, yo doy clases de historia del movimiento obrero, coordino una materia de historia del movimiento obrero que para mí como que enriquece mucho mi tarea sindical y al revés, mi tarea sindical enriquece también el abordaje de la historia del movimiento obrero. Además doy eso en la Jaureche y además doy clase en una materia de historia de la colonización y descolonización de Asia y África en la UBA. Ujú. Eh, y también siempre las lecturas, la investigación, digamos, de esas historias, bueno, son muy nutritivas para la tarea sindical. Al mismo tiempo diré que la tarea sindical tiene esto de que desborda las agendas y la responsabilidad de estar frente a estudiantes, bueno, es una responsabilidad que requiere del cuerpo presente, eh, del tiempo disponible y a veces se generan tensiones, ¿no? Así que bueno, esa es la complejidad, pero por lo demás, a mí yo nunca dejé de dar clase, me parece que eso es importante, es como un registro, ¿no? De algo de bueno, esto, además del hacer que estamos queriendo representar, ¿no? Que es el hacer docente, eh, y al mismo tiempo de cómo el pulso, ¿no? De las aulas va cambiando, digamos, bueno, las subjetividades que uno se encuentra en las aulas, todo eso a mí me parece que también es un registro muy útil como insumo político incluso, ¿no? Cuáles son las conversaciones, cuáles son los tonos, digamos, bueno, las miradas, todo eso. Sí, de hecho, bueno, en su momento hablábamos con Abigail Araujo, que es la secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios Marplatenses, y ella planteaba, fue un momento del conflicto 2024 sin estudiantes al principio, pero cuando se suman los estudiantes para la segunda marcha es como que se fue, estaban sumados en la primera, pero en la segunda se suman en la organización y le da una perspectiva distinta de, bueno, esa mirada estudiantil de, bueno, si se cierran las universidades, se les cierran a ellos tanto como a los docentes. Eh, y ahora secretaria general de CONADU, recientemente electa, como decíamos, hace un par de semanas, o hace un mes aproximadamente, fue la elección, y con la particularidad de que había tres candidatas mujeres. ¿Esto es una cuestión epocal o realmente la realidad actual de los docentes universitarios que participan en el ámbito gremial está naturalizando la participación de las mujeres? Sabes que fuimos tomando nota en el proceso, ¿no? En un momento vino Yamile, la candidata de la lista oficialista, ¿no? Y me dice, bueno, eh, se viene una mujer, algo de eso, ¿no? Como sale o sale, ¿no? Y claro, éramos tres compañeras, e incluso, bueno, cuando tomamos la palabra en el Congreso para hablar de nuestras propuestas, qué sé yo, viste, yo creo que una mezcla de cosas. Ya hubo secretarias generales mujeres de la CONADU en la historia, no es la primera vez. Pero bueno, éramos las tres compañeras, ¿no? Y eso me parece que, que se dio, viste, se dio medio naturalmente y también es interesante que así sea, ¿no? Como bueno, no, creo que no fue parte de la agenda de ninguna de las listas, bueno, tiene que ser una compañera. Sin embargo, sí ocurrió que terminamos siendo compañeras y eso también habla, bueno, de que nuestros sindicatos están siendo lugares
en los que las compañeras estamos transitando, ¿no? Transitando incluso hasta en los lugares más altos, cosa que a veces tiene su complicación, ¿no? En las instituciones en general, bueno, en la universidad también lo vemos, ¿no? Los rectores, las mujeres son muy pocas. Claro. Bueno, se da el caso de Mar del Plata, que por primera vez en la historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata va a haber una mujer en la conducción. Casi parecido a lo que sucede en el gremio de docentes universitarios. Em, Cuando vos lanzabas tu candidatura frente a todos los congresales, planteaste algunos ítems de los cuales vos no te ibas a mover o que eran como las banderas que vos querías mantener en lo que hace a la gestión de la lista verde. ¿Querés recordarnos a quienes no estuvieron y rememorar esos hitos que vos tenés planteado para la gestión? Qué lindo es conversar con vos que estuviste, ¿no? Como algo de eso de, bueno, compartimos una jornada recontra intensa, muy particular, que creo que nunca vamos a olvidar. Y sí, algo de lo que digo, porque converso mucho de ese congreso, pero muchas veces con gente que no estuvo, ¿no? Em, bueno, me parece que si tuviera que sintetizar en algunas líneas la propuesta que construimos colectivamente desde el Frente de Unidad Docente, bueno, una de las principales tiene que ver con el trabajo de fortalecimiento de los sindicatos que integran la federación, una federación que sea próxima, que acompañe de una manera concreta a los sindicatos en las múltiples labores que tienen que desarrollar en un contexto además recontra adverso, en el que están teniendo que dar respuestas muchas veces con recursos que no están, ¿no? Entonces, ahí está la lectura de que es nuestra tarea, tiene que ser parte de nuestra tarea fortalecer la representación frente al ataque que hace el gobierno nacional a los trabajadores y a su organización, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros desde la federación tenemos que fortalecer, que robustecer esa representación y a esos sindicatos de base que son esa primera ventanilla de demandas múltiples, diversas y complejas. Luego, perdón, estoy medio enferma, un trabajo sobre, a ver, para construir escenarios de unidad en la acción, ¿no? De unidad del movimiento obrero, de unidad de las federaciones, pero, pero una unidad que no aparezca como un eslogan, como una foto, ¿no? Digo, si hay una sensación que está muy repetida entre los compañeros y las compañeras, es que la política está demasiado llena de fotos y de eslogans, ¿no? Y que tenemos que ir por otro lado, que tenemos que centrar nuestras construcciones en, en otras dimensiones. Y en particular respecto de la unidad del movimiento obrero, bueno, la verdad que hay que encontrar maneras de hacer, de caminar juntos para justamente no solo defender lo mucho que hay para defender, sino también para poder proponer, ¿no? Proponer, mirar las problemáticas que tenemos enfrente, poder discutir, poder construir consensos, a ver, sentar las bases de un proyecto de país que tiene que tener en el centro a los y las trabajadoras, ¿no? Si este gobierno nos ataca, bueno, nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas tenemos que encarar la construcción y la discusión que eso requiere, ¿no? De consensos que tengan que ver con qué proyecto de país sí queremos. Respecto del primero, de esto del fortalecimiento, también está relacionado con la segunda parte de la unidad del movimiento del movimiento docente o gremial. Eh, Conadu últimamente, este último tiempo, o este último año, o los últimos años, quizás vos podés ser un poquito más crítica respecto de esto, tomaba decisiones que muchas veces exponían a los docentes ante una decisión de paro o una decisión de manifestación o de movilización, sin escuchar la propuesta o la contrapropuesta de las agremiaciones que forman parte de CONADU. ¿Vos creés que esto debiera cambiar la metodología, pensando más en, bueno, no transformarse en un vasismo o en una asamblea permanente, pero algo más de mayor cotidianeidad?
Y yo creo que además las medidas se construyen, ¿no? Nuevamente, las medidas no son un flyer, se Claro. construyen. Lo mismo que la calle es un lugar de llegada, ¿no? Digo, estas son cuestiones que quienes hacemos los sindicatos las sabemos. Y más en el sindicalismo docente, en el que, bueno, uno tiene que avisar con tiempo al estudiantado qué va a hacer. No, nuestra tarea se planifica con y para otros. Y entonces no, la cuestión de un paro de un día para otro, ¿no? En vez de organizarnos, nos desorganiza y eso es un problema. Digo, ya nos desorganiza suficientemente la vida el gobierno nacional. Nuestras herramientas organizativas justamente nos tienen que contener, ¿no? Hay algo de eso. Entonces, sí, bueno, no sé si habrás notado que en el último plenario el viernes pasado salió justamente como resolución el, la propuesta de salir con una consulta, ¿no? Con una consulta federal, nacional, a la docencia universitaria, em, justamente con un doble sentido esta consulta, respecto de qué medidas tomar, ¿no? Respecto de qué medidas tomar, medio en lo inmediato, con algunas preguntas que llevan el horizonte un poquito más lejos con dos o tres sentidos. El primero es fortalecer la representación, ¿no? Esto, bueno, está la pregunta, ir sondeando en qué están los compañeros, también a esta altura del año, después de la elección. Digo, bueno, eh, creo que es una pregunta que merece la pena ser hecha. Aunque estamos con poco tiempo, bueno, hay que parar la pelota y preguntar, ¿no? En segundo lugar, para construir la medida. ¿No? Porque, bueno, ¿a qué medida vamos a llegar? ¿Construida cómo? ¿No? ¿Quiénes son parte de esa construcción? ¿Quiénes están al tanto? ¿Es un flyer que sale de un día para otro o hay unos avisos, ¿no? Em, y en tercer lugar, en este horizonte, ¿no? De esto de construir horizontes, que tienen que ver también con ir organizando, ¿no? Los escenarios, los imaginarios, cómo vamos pensando colectivamente. Porque, claro, en experiencias laborales tan fragmentadas, es difícil construir los horizontes colectivos y en eso tenemos que ir trabajando. Entonces, bueno, la consulta tiene ese objetivo, y en eso estaremos trabajando a lo largo de esta semana en todos los sindicatos de todo el país, sindicatos docentes universitarios que pertenecen a la CONADU, como para arribar además a a una medida que hable de una articulación, ¿no? Y eso Mm. también es muy importante para cuidar, para contener, para fortalecer. Que el 4 de diciembre asumen las nuevas autoridades de CONADU. Eh, ¿Qué esperás encontrarte en CONADU? Buena Después pregunta, vamos a ¿no? ver qué te terminás encontrando, ¿no? Pero por lo menos en la previa, vos estuviste participando en las últimas reuniones del secretario general, en las presenciales y en las no presenciales. Pero ¿qué esperás encontrarte? Mira, qué sé yo, esa pregunta tiene varias como formas de responder, ¿no? En lo concreto, bueno. Es un espacio de trabajo nuevo para mí, ¿no? Con un montón de compañeros de trabajo, digo, ahí hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que trabajan allí, y bueno, hay que conformar ahí un equipo de trabajo, digo, darnos un trabajo para eso, ¿no? Para generar esas dinámicas, bueno, repensar algunas de las que venían estando, otras no, bueno, todo esto. Em, y, y bueno, y empezar a caminar con una serie de propuestas que son las que tenemos. Y a la vez diría, bueno, mucho trabajo de articulación, ¿no? Yo si me pregunto qué es lo que se viene, qué es lo que hay para hacer, bueno, hay una serie de objetivos, de cosas que hay que ir instalando, de disputas que hay que ir dando, eh, y mucho trabajo de tejer, de articular, de conocer, de generar proximidad, ¿no? Esto, yo también me imagino saliendo a recorrer enseguida, o sea, me imagino ese edificio y me imagino saliendo de ese edificio también, ¿viste? Y a recorrer, a conocer, a estar, a conversar con lo que cada
sindicato disponga, ya sea un encuentro afiliado, ya sea un encuentro con la mesa, ya sea un encuentro con las conducciones, bueno, digo, los formatos que a los sindicatos les parezcan propicios, pero generar instancias de trabajo compartido, ¿no? Y eso creo que es el desafío más importante. Una compañera me decía el otro día, los compañeros no se tienen confianza, no se quieren, no quieren hacer cosas juntos porque antes no está ni la confianza ni el afecto, ¿no? Ujú. Y a mí me parece que en eso que dijo hay algo muy profundo, ¿no? Un efecto muy profundo de todos estos años en los que de alguna manera se han roto lazos, incluso entre compañeros que militamos en el sindicalismo docente hace tiempo en todo el territorio, ¿no? Y yo creo que hay un trabajo que hay que hacer muy inmediato, muy concreto, que tiene que ver con reconstruir esos lazos en la medida de lo posible, em, para desde ahí también, ¿no? Poder organizar cosas. Entonces diría, hacer cosas juntos para reconstruir lazos y desde esos lazos, bueno, poder hacer cosas más grandes juntos, ¿no? Actualmente se está trabajando en la unificación de la CTA. ¿No? En esto que vos decías, uno de los objetivos es la unificación del movimiento de trabajadores. ¿Crees que eso es posible en todas las centrales o con todas las centrales de trabajadores de la educación universitaria? No sé, pensar en una confederación o en la intersección entre las distintas, entre las dos CONADUs y FEDUM, eh, o directamente, no sé, tenerlo como una mesa de trabajo. Mm. Y la verdad que a mí me parece que es necesario, ¿no? Digo, cambió el enemigo, ¿no? Tenemos un panorama realmente desalentador, difícil, eh, cuesta encontrarle al agujero al mate, digo, qué tipo de medidas, qué tipo de construcciones, bueno, y me parece que una primera respuesta es clara y es la necesidad de articulaciones más fuertes, más firmes, ¿no? En ese sentido, hay un estado de cosas que a veces parece no encontrar una explicación en el presente, ¿no? Esto de, bueno, hay distintas federaciones, ¿no? Bueno, hoy, ¿cuál es la razón de ser de eso? Y bueno, una historia, ¿no? Pero tanto y digo, bueno, la historia es importante, pero hay algo del presente que genera otras razones para estar articulados, incluso para estar en unidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad que ese es un horizonte de trabajo, por supuesto sin desconocer esto, ¿no? Las historias, los intereses ya consolidados, digamos, hay Claro. dificultades, esto, pero me parece que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en ese horizonte. Lo mismo que te digo, tenemos que tener la mirada puesta desde los sindicatos en los y las trabajadoras que no están registrados, que son un universo enorme, que a nivel modelo sindical quedan a priori excluidos por la definición de cómo se constituye la afiliación, ¿no? Eh, y que sin embargo son trabajadores y trabajadoras por los que los sindicatos deben pelear, porque si no, los sindicatos se Claro. vuelven de hecho defensores de derechos de quienes ya los tienen, ¿no? Entonces, ahí hay desafíos de la época eh, que yo creo que nos interpelan profundamente y que incluso ponen en crisis al sindicalismo, ¿no? En ese sentido, porque si nosotros vamos a estar representando al 30% o cada vez menos, digo, en este momento la informalidad llega al 45%. Bueno, entonces, eh, ¿no? El escenario es distinto. Entonces, ahí me parece que tenemos que estar a la altura del momento histórico y que eso tiene que ver justamente con sortear divisiones históricas que hoy no tienen sentido y con animarnos a discutir esta idea de representación restringida que hemos venido aceptando en el último tiempo. En esta terminología bélica que utilizaste respecto del gobierno nacional, ¿no? Como un enemigo al que hay que combatir, eh, ¿crees que el domingo de la semana pasada ganó una batalla con el resultado electoral? Sí, claro, sí, claro. Me parece que sí, que tuvo un mejor resultado del que todos estábamos previendo y esa batalla la ganó. Y que
Además que anímicamente eso tuvo un impacto fuerte, ¿no? En todos nosotros, en todos los que venimos batallando ahí contra el gobierno nacional. Es verdad que usé terminología bélica de forma inconsciente, pero bueno, la verdad es que es un Claro. gobierno que nos ha declarado sus enemigos, así que bueno, eso seremos, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que en ese sentido nos deja un escenario complicado, ¿no? Este fin de año, porque el gobierno promulgó sin implementar la ley de financiamiento universitario, tiene este espaldarazo electoral y estamos cerrando el cuatrimestre ya sin más aire, con un agotamiento total y con la sensación de que el gobierno está pudiendo no cumplir con ninguna legislación. ¿No? Está incumpliendo con la Constitución, con la división de poderes, digo, con una serie de, con una ley vigente, con, digo, con eh, un montón de, una sumatoria de incumplimientos que tienen una gravedad importante y que, bueno, también el efecto que tienen esta serie de incumplimientos es que, perdón, se van como rompiendo las herramientas, las herramientas de lectura, de interpretación que uno tiene de las acciones políticas, ¿no? Porque uno dice, bueno, logro trabar acá, bien, no, se veta. Logro trabar en la confirmación después del veto, bueno, pero entonces la promulgación le incumple, ¿no? Entonces, eh, eso también dificulta después la construcción de escenarios para las medidas, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso porque anímicamente este desconcierto tiene efectos muy negativos para la acción colectiva. Sí, como una Cámara de Diputados ahora y de senadores un poco más cercano a los intereses del gobierno nacional a la hora de plantear una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma impositiva, ¿no? Con tres temas muy, o sea, que no hablan directamente de la universidad, de los trabajadores universitarios, pero seguramente que va a modificar la edad en la cual se puede jubilar un docente, las formas de contratación y si son de acuerdo al convenio colectivo de trabajo o cada docente va a tener que negociar con el rector de la universidad para determinar sus condiciones de trabajo. Y por último, si tenemos que pagar o no el impuesto a las ganancias y cualquier impuesto que se quiera unificar y crear para tal efecto. Así que bueno, por delante, Clara, tenés una agenda bastante extensa. Ojalá que a partir del 4 de julio se pueda transformar la CONADU en esa que tanto se ha soñado y se ha trabajado para obtenerla y que será el momento para como vos decías, demostrar que el trabajo en equipo con todos los gremios, piensen igual o piensen distinto, depende de dónde estuvieron en ese congreso, sea unificador para lograr el impacto que se pretende lograr con esta situación del gobierno actual. Te agradecemos muchísimo por haber participado en Trama Educativa y seguramente el 4 vamos a estar compartiendo ese espacio de festejo a regañadientes, me parece. No, no, ¿cómo festejo a regañadientes? Hay que celebrar. Lo que hay que Sí, con celebrar el hay que gobierno. celebrarlo. Digo, Sí, sí, yo lo entiendo, pero nosotros tenemos que celebrar nuestras construcciones. Eso es así. Y como vos decís, bueno, tenemos una agenda nutrida ya planteada por el gobierno nacional, con mucho trabajo para hacer. Por eso yo te decía, viste, lo de la contratación irregular, ¿no? Porque el gobierno va a hacer parecer que estas medidas, la reforma laboral, ¿no? Tienen que ver con que solo afectan a los trabajadores registrados y que además son para generar más puestos de trabajo, ¿no? Entonces va a segmentar la discusión. Nosotros desde los sindicatos creo que tenemos que sortear esa segmentación y ser hábiles en esa lectura, porque si no vamos a terminar defendiendo una élite, lo que parece ser una élite, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Em, y sumar a eso, ¿no? Es el actual subsecretario de Políticas Universitarias diciendo que, bueno, los docentes ganamos más plata que lo que dice que nuestro recibo de exacto, sueldo y que los docentes universitarios no renuncian porque hay una rotación mínima de los docentes, entonces exacto. está justificado todas estas medidas. Bueno, No, por eso y se está digo, previendo en el presupuesto un recorte aún mayor, ¿no? Yo no sé cómo, digo, veo muy difícil el año que viene.
con el presupuesto que se está previendo y que aparentemente se planea aprobar, ¿no? Este año a diferencia de los anteriores. Entonces, bueno, vamos a tener una agenda nutrida, efectivamente vamos a trabajar para que, y estamos trabajando para que esa agenda nutrida la encaremos en una CONADU en la que estemos todos trabajando a la par, con esta idea de que necesitamos muchas cabezas, mucha representación para construir con imaginación los escenarios que necesitamos para darle batalla a este gobierno nacional. Y bueno, nos encontraremos para celebrar y para dar la pelea. Fue la profesora Clara Chevalier, recientemente electa secretaria general de CONADU. Muchísimas gracias por participar en Trama Educativa.